un día dicen lo que ellos piensan, pero al día siguiente les llama alguien de arriba y les dice lo que hay que hacer de verdad. En vez de esperarse a instrucciones para decir lo que hay que hacer, cuando no mandan pueden decir lo que quieran, pero cuando mandan tienen que pasar por las instrucciones que vienen, llámale de Europa, llámale de los poderes fácticos, porque los gobiernos no pintan, llámale los mercados, llámale los... Goldman Sachs, llámale Goldman Exacto. Sachs. De hecho es la economía la que manda, Exacto. no la política. No, pero a esto me refería cuando digo, no es que sea una necesidad de mentir, es que cuando no mandan, nadie les dice lo que tienen que decir, y cuando entran en el gobierno, reciben instrucciones. ¿Y quién manda, por ejemplo, hoy a Rajoy desde fuera? Bueno, pues en primera instancia la señora Merkel, el señor Sarkozy, en segunda instancia esto que llamamos mercados, y detrás de los mercados se encuentra gente como Goldman Sachs. Les pondré un ejemplo. Los 7 últimos ministros de Economía de Estados Unidos, durante los últimos 42 años, en 5 casos el ministro, en 2 casos el viceministro, antes de ser ministros o viceministros de Economía, los 7 trabajaban en la banca norteamericana Goldman Sachs. Acaba de dimitir hace una semana uno de los directivos máximos de Goldman Sachs diciendo que esta es una banca podrida, una banca estafadora, una banca impresentable, una banca especuladora. Y son los que tenemos ahora en Europa. Sí, por ahí vamos. Desde ahí vamos, Monti, ahí vamos. Draghi y Papademos. Sí, sí. Monti, Draghi y Papademos. Y tenemos a un señor que se llama Luis de Guindos, que no estaba en Goldman Sachs, pero estaba en Lehman Brothers, sí. Y le han premiado con el Ministerio Español de Economía. Pues así vamos. Estos son los que gobiernan de verdad, de verdad, de verdad. Sí, pero aparte de esto, también deberíamos tener en cuenta que no hay una voluntad de gobernar conjuntamente. O sea, hay una serie de partidos políticos, hay uno que tiene más que el resto, y los que están en la oposición no intentan ayudar para que el país tire para adelante, sino al contrario, ponen el palo en la rueda para que el otro no pueda hacer bien su trabajo y entonces no le voten y salga él. Ahí también tendríamos que intentar lo que decía antes de las capacidades. Y llevarla contra por llevarla, ¿no? ¿Quieres decir? Añadido, al resto. Pero con el sistema electoral que tenemos, es un pastel que se van a ir repartiendo siempre los mismos. No no permite la entrada a quien tenga capacidades. Bueno, esto es como la ruleta, que siempre hay uno que gana la banca. O sea, pues, nunca mejor dicho. Hablemos de ese plan de rescate, porque más de uno, yo no sé si agoreros o no, han dicho si estábamos mejor con la peseta y a lo mejor volvemos a ella, ¿no? Porque al menos tendríamos liquidez. En Francia se está discutiendo volver al franco francés. Podríamos volver a tener dinero nuestro y a distribuirlo de una manera que, bueno, que de cara al exterior. Yo no sé, Arcadi, si estás conmigo, cara al exterior, pues bueno, seríamos una empresa, entre comillas, España sería una empresa barata de consumir, porque seríamos muy baratos para ellos, a nosotros nos costaría mucho más cuando saliésemos fuera, pero tendríamos economía aquí, al menos tendríamos dinero hecho por nosotros, no tendríamos que ir a pedir dinero fuera, no sé si en esa balanza de pagos... Es un tema muy, muy discutible, y se ha hablado mucho de ello, pero yo sería bastante partidario de hacerlo, es decir... Tengo artículos escritos hace 12 años en que decía que el euro era una aberración. El euro era una aberración porque países con renta per cápita distinta, países con tipos de inflación distintos, países con déficits públicos distintos, países con salarios mínimos distintos, países con sistemas fiscales distintos, no pueden tener una misma moneda. Y hay un ejemplo que nos lo deja clarísimo, y se llama Argentina. Argentina quiso tener la misma moneda que Estados Unidos, dolarizó la economía. ¿Cómo terminó el festival? Todos conocemos la palabra, corralito. Ahora han quitado la paridad con el dólar, y bien, no digo la madre bien, pero bastante mejor de como vivían antes. ¿Tú crees, doctor Oliveres, que nos iría mejor si volviésemos a la peseta? Bueno, es que hay una cuestión. En el momento en que entramos en el euro, perdimos algo muy importante que a mí me enseñaban en clase de política económica, que es la capacidad de establecer política monetaria. La política monetaria es el instrumento más rápido de política económica que existe, porque la política fiscal tú la puedes aplicar, pero hasta al cabo de un año no recaudas los impuestos. La política de vivienda la puedes hacer a 5 años vista, y la política de obras públicas a 10 años vista, pero la política monetaria la puedes hacer de hoy para mañana. ¿Pero cómo? Devaluando. Evidentemente España no puede devaluar, porque no puede romper la paridad con el euro. Si tú no puedes ser competitivo porque no puedes devaluar, tienes otras 2 posibilidades de ser competitivo. La segunda es tener una buena tecnología. Por esto Alemania es competitiva en el mundo. Pero ya sabemos que en tecnología, Portugal, España, Grecia somos los campeones. De manera que por ahí poco vamos a hacer. Finalmente, si no podemos ser competitivos por la tecnología... Subir impuestos. Sí, pero ¿cómo podemos ser competitivos? De la misma manera que lo es China o que lo es Marruecos. Con todo el respeto para la palabra, a la tercermundista. Es decir, con salarios de miseria.
Antes hablábamos de los oyentes que participaban también en el programa de Luis, ¿no? Y aquí tenemos algunos que nos llegan también incluso con mensajes y desde una postura pues que no conocedora de la economía, ¿no? Hacían una pequeña reflexión en voz alta y nos decían que, bueno, sin ser economistas, pues volvemos a la peseta, como somos dueños de esa peseta, ¿por qué no poner la máquina a fabricar dinero? Dar dinero a los bancos para que puedan dar créditos, subir... Bueno, yo no sé si esto tampoco es tan sencillo, ¿verdad? No es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo. No, porque ponerle a la maquinilla a hacer dinero tiene una única consecuencia y se llama inflación. Porque hay la misma cantidad de bienes, pero una cantidad monetaria muy superior. Es decir, si yo estoy en mi casa y somos dos y tenemos, yo qué sé, un pollo que vale 100, damos la maquinita y tenemos 200, pero tenemos un mismo pollo, con lo cual el pollo pasa a valer 200 y se termina la broma. Y que darle la maquinita no es solución. Ahora, tener capacidades de política monetaria sí que es cierto. Que a la larga me digan que dentro de 30 años pues Europa puede tener la misma moneda, quizás sí, pero en este momento sería conveniente, y pienso que empezará Grecia a hacerlo, tener otras distintas. Bueno, eso si no se queda Alemania o Francia, se quedan con Grecia. Bueno, Entre comillas, o se quedan con sus islas, como aquí se han quedado algún tiempo otro... que se quedaron con Mallorca, claro. Sí, ¿no? Tiempo al tiempo. ¿Alguna postura, alguna hipótesis para salir de la crisis? Algo que si hay algún político que nos esté escuchando, a lo mejor le sirva a su asesor financiero para ayudarle a despuntar como economista. ¿Me permiten dar 3 ideas? Sí. Una, Y 4. aplicar la tasa Tobin que frene la especulación financiera, porque esta crisis tiene una base de especulación clarísima. La tasa Tobin solo se ha aprobado en un sitio, que es el Parlamento Europeo. ¿Por qué lo ha aprobado? Porque no tiene facultades para aplicarlo. Esto corresponde a cada Estado, no corresponde a la Unión Europea. Segundo, no rescatar más a los bancos, por descontado. Tercero, erradicar el fraude fiscal. Y cuarto, algo de lo que no hemos hablado, solamente ha hablado aquel señor que se lamentaba diciendo que lleva las bolsas de basura. Dar trabajo a la gente. ¿Y cómo lo daremos? Solo hay una única solución, y se llama reparto del trabajo. Y esta solución se aplicó en Francia bajo el gobierno de Lionel Jospin, que cambió la jornada laboral de 8 a 7 horas diarias, hizo que la semana pasada de 40 a 35 horas sobraron 5 horas por trabajador, las aplicó a los parados, y aunque lo que diré nadie se lo crea, en 2 meses Francia eliminó 1.600.000 parados. Permítame una última frase. Alguien dirá sí, pero a costa nuestra, porque antes cobrábamos 40 y ahora cobraremos 35. No, porque el gobierno francés organizó muy bien esta acción y a partir de aquel momento pagó 5 horas de paro a cada uno de los trabajadores que había perdido las 5 horas de trabajo. Y ustedes me dirán, ¿y cómo pudo el gobierno francés pagar 5 horas de paro a cada trabajador? Porque ya no tenía que pagar el paro de los otros que ahora estaban trabajando. Hay soluciones. Sobre el tema de reparto de trabajo está bien ese apunte, porque incluso nosotros conocemos, y no es un caso, sino son muchos casos, por ejemplo, de alcaldes en determinadas localidades que cobran como alcalde y siguen cobrando de su trabajo que no han dejado. Esto es a la inversa, claro. Claro, siguen ahí, o sea que tienen 2, pero es que además por el mero hecho de ser alcalde también participan en la diputación, participan como consejeros, etcétera, etcétera, y hasta 4 sueldos. Pero es que, aún rizando el rizo, hay gente que está cobrando la jubilación y son tenientes alcaldes de ayuntamientos, con lo cual, ¿cómo se come esto? Yo tengo una pregunta para Arcadi. ¿Tú crees que el modelo de Islandia es aplicable a España? Es decir, encarcelar a banqueros y hacer quitas. Bueno, la verdad es que el cuerpo me lo pide, pero de todos modos lo que es evidente es que no es tan sencillo, porque sumando todo el endeudamiento de Islandia, todo, de todos sus bancos, de todas sus personas, no llegan a la deuda de la Caja de Castilla-La Mancha. Es decir, que es una cantidad relativamente pequeña. Ahora, que como ejemplo, como referente puede servir, estoy convencido. Bien, pues las mentiras y las falacias sobre la crisis económica esta noche en Luces en la Oscuridad de ABC.radio. Lo hemos querido tocar, abordar, aunque no sea una materia muy propia del programa que venimos haciendo, pero sí que toca la sensibilidad de nuestras gentes, por consiguiente tenemos que abordarlo de todas. No solamente tenemos que hablar de temas históricos o metafísicos o espirituales o solidarios, sino también tenemos que hablar de esta economía que nos une a todos por igual y que nos saca o nos introduce o nos lleva a una crisis incluso muchísimo más importante, que es la crisis de los valores propios, que uno puede llegar a perder en favor de estas mentiras que estamos viendo a día de hoy, ¿no?
Mentiras y falacias sobre la crisis económica con el doctor Arcadio Oliveres, doctor en Ciencias Económicas, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Doctor Oliveres, mil gracias. A ustedes. Un placer tenerle con nosotros. Ana Carballo, gerente del Observatorio de Economía Solidaria. Ana, mil gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Ana. Joan Domís, empresario y libre pensador. Joan, gracias. Gracias a ti, Pedro. Y al doctor Alexander Girbau, doctor en Derecho, abogado y profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Barcelona. Doctor Girbau, gracias. Reducir parlamentarios a nivel estatal, comunidades autónomas, reducir privilegios y reducir las administraciones. Muchas gracias, Pedro. Genial. Gracias, Girbau. Bien, pues esto es Luces en la Oscuridad, esto es ABC.radio.